Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de la construcción del estadio de Boca. En este capítulo vamos a comenzar con las paredes exteriores de todas estas tribunas. No vamos seguramente a llegar a armar todo, pero vamos a comenzar con la parte lateral, sería así el cierre de las cabeceras de este lado. Ambos lados son iguales, así que voy a explicar uno solo, después habría que copiarlo del otro lado. Y después sí vamos a continuar dando toda la vuelta con el cierre exterior. Bien, algunos detalles que les voy a pasar a comentar, en sí no cambié mucho. Lo único que hice fue en la iluminación de esta punta, la adapté más o menos a la forma de la tribuna. ¿Sí? En el capítulo anterior lo habíamos hecho toda recta. No me terminaba de convencer cómo quedaba. Igual no es mucha la diferencia. Ven, nosotros la habíamos armado toda recta. Lo que hice fue adaptarla más o menos a lo que es la forma de la tribuna. ¿Sí? Y las columnas, también lo que hice fue, en este caso, la de este lado, la llevé un bloque más hacia adelante. ¿Sí? Ven, en este bloque es donde estaba anteriormente. Así que la llevé uno adelante. Y en este de acá, lo que hice fue llevarla uno hacia atrás. Porque la habíamos armado sobre este primer bloque de la última fila. Estaba acá la columna hacia arriba. Entonces la llevé uno hacia atrás, que es en el primero de piedra, igual que de este lado. Y acá lo mismo. Bien. Después, estas de la punta, de esta punta de acá, las dejé iguales. No modifiqué nada. Las copié y las pasé hacia la otra cabecera exactamente en la misma posición. ¿Sí? Y en las de los laterales, simplemente le agregué un bloque. No, perdón. A ver, esto lo había hecho, pero me parece que no se guardó. Vamos a fijarnos de este lado. Si de este lado no está, es porque no se guardó la modificación que hice. No, bueno. Pero lo que hice fue agregar un bloque de hormigón, 3 de barrote, más una luz por arriba. Perdón, por abajo, por arriba. Y había también corrido un bloque, este soporte de este lado. Solamente uno, ¿sí? Se ve que no se ha guardado eso. Vamos a volver a hacerlo para que ya me quede, si no después me voy a olvidar. Quedaría de esta manera. Y lo mismo de este otro lado, para que las luces comiencen en el primer bloque de barrotes de hierro y terminen en el último bloque de barrotes de hierro, ¿sí? De este lado hacemos exactamente lo mismo para que quede igual de ambos lados. De esta manera y movemos un bloque todo este soporte de acá. Bien, ahora sí, vamos a quitar esto y vamos a empezar con toda la parte lateral, ¿ok? En mi caso voy a estar haciendo la parte de esta cabecera, que es la que no tiene la palabra boca ni el número 12. Lo que habría que hacer después es lo mismo que vamos a hacer de este lado, armarlo del otro lado. Bien. El exterior, estuve buscando algunas fotos, algunas conseguí, ¿sí? Para darme una idea más o menos. Pero va a ser algo complicado de armarlo porque tiene muchos huecos, muchos... No sé si tanto detalle, pero no es una pared completamente lisa, ¿sí? Tiene muchos huecos por distintos lados y quizás algunos sean un poco más difícil de hacer que otros, ¿sí? Pero bueno, vamos a intentarlo lo mejor posible. Vamos a hacer una cosa primero. Nosotros la primer y segunda bandeja las tenemos en la misma línea. La que no está en la misma línea es la tercera bandeja, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. La pared va a ir pegada a la segunda, primer y segunda bandeja, así que están en la misma línea.
Así que vamos a subir un bloque por ahora, por acá, ¿ven? De esta manera. Ahí. Para quitar lo que nos sobra de la tercera bandeja. Bien. Primero hacemos lo siguiente. Esta cadena que tenemos acá en la punta la vamos a meter en el bloque de adentro, ya que este hay que quitarlo. O sea que ponemos la cadena por acá. De esta manera. Vamos a sacar esto y esto. Y los barrotes también para tener un poco de espacio en el inventario. Y vamos básicamente a empezar a romper toda esta parte de la tercera bandeja hasta llegar a la parte superior, ¿sí? Bien, una vez que hayamos sacado todo ese sobrante, que le podemos decir así, en realidad no es un sobrante, nada más que cambié cómo voy a hacer este cierre lateral. Porque primero lo había hecho, vamos a bajar un poco los gráficos porque me está tirando un poco de lag. Así que vamos a dejarlo por ahí. Como les decía, primero en el estadio que les mostré al principio, lo había hecho medio hacia afuera, ¿sí? Subía una primer parte, supongamos que pegado acá, vamos a hacerlo con otro bloque, pegado a este bloque, hacia abajo, después se abría un poco hacia afuera y continuaba subiendo. Pero ya que estamos haciéndolo un poco más actualizado, lo que es el estadio, vamos a armarlo todo en línea recta hacia arriba. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a agarrar hormigón azul o el material azul que hayamos utilizado para la primera y tercera bandeja. Vamos a continuar la barrera exterior que tenemos acá, un bloque más para pasar la línea del piso. Y por este lado cerrar toda la parte del piso también. De esta manera podemos cerrar hasta llegar a este bloque. Yo creo que ahí quedaría bien. Le vamos a hacer lo siguiente. Acá podemos hacerlo, sí. Vamos a dejarlo de 3. Esta barrera de acá. Y acá vamos a empezar a bajar. Cada uno ve cómo quiere bajarlo también. Yo en mi caso voy a colocar un bloque pegado a cada fila de asientos. De esta manera. Más o menos, ven, hasta llegar hasta acá. Podría ser. Igual después va a continuar un poco hacia abajo esta barrera. Después hacia arriba yo creo que la voy a pasar 2 bloques. O sea, la fila de asientos. Al bloque que acabo de colocar recién, pegado a cada fila, le agrego 2 más hacia arriba. De esta manera, ¿ven? Para que cierre cada una de las filas de la tribuna. Ahí. Y por acá va a quedar igual. Bien. Y después, hacia abajo le voy a agregar un bloque más. Se va a quedar de 4 en total. Cada cierre, se podría decir, de cada fila o el cierre lateral tiene una altura de 4 bloques en cada línea de asientos. ¿Ven? De esta manera. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a continuar por otro lado para después terminar de dar esta forma. Vamos a bajar a la segunda bandeja, a la puerta de acceso que tenemos acá, ¿sí? Que está pegado justo al lateral. Y vamos a hacer lo siguiente. Por ahora vamos a armar todo más o menos con azul. Después, una vez que tengamos lo que serían las columnas, que es lo primero que vamos a armar, le damos la distribución de bloques tanto azul como amarillo, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Pegado a esta puerta de acceso en la parte de arriba, o sea, a esta pared que tiene acá que conecta un lado con el otro de la puerta, vamos a subir y bajar, o sea, hasta los bloques de pasto y un poco hacia arriba, como una columna, ¿sí? De esta manera. Vamos a subirla, pero más o menos hasta ahí estaría bien. Y la vamos a bajar hasta los bloques de pasto para que ya nos quede. Como les dije, después vamos a hacer la división, tanto la parte azul como la parte amarilla en el medio y demás. ¿Ok? Ahora vamos a continuar. Esta barrera que tenemos en la tercera bandeja
hasta llegar a conectar con este pilar que hicimos acá. Básicamente bajamos líneas de 4 de esta manera, ven que cada vez van más hacia abajo, hasta llegar a este pilar. Bien. Ahora la columna la vamos a levantar y que quede acá más o menos un bloque menos que esta última fila. Esta parte de acá, no les voy a negar que queda rara. Podríamos hacerlo así, pero quedaría... me cambiaría toda la forma. O no. Puedo subir ahí un bloque. ¿Sí? Y un bloque acá, capaz. A ver, vamos a mirarlo desde afuera. Sí, me gusta cómo queda. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. A esta columna o este pilar que armamos acá, le vamos a agregar un segundo bloque hacia afuera, ya que las columnas las vamos a armar de 2 bloques de ancho o largo, depende cómo quieran verlo. ¿Sí? Agregamos todo un segundo bloque de esta manera. Nada más que a este segundo pilar que colocamos acá pegado, le vamos a colocar un bloque menos. ¿Sí? Porque se ve en algunas fotos que busqué, como que en la parte de arriba es una unión medio en diagonal. Para hacerlo más parecido pueden armarla de 3 bloques, pero ya sería muchísimo. Para armar, o sea, si la armamos así de 3, va a quedar una mejor diagonal, ven, en esta parte. Pero bueno, eso ya es elección de cada uno. Yo las columnas las voy a armar de 2 bloques. ¿Ok? Hasta ahora tendríamos esta forma. Una pequeña barrera en la parte de la tercera bandeja y una columna de 2 bloques que va desde lo que sería la salida, ¿sí? Pegado a la salida en la parte de arriba, desde los bloques de pasto hasta conectar con la barrera de la tercera bandeja. En esta salida vamos a hacer una pequeña modificación que estuve viendo, que es la siguiente. Esta pared de acá, que estaría contra el lateral, o sea, el lateral cerraría acá, ¿sí? La vamos a quitar porque va a usar como pared el mismo lateral, o sea, el mismo cierre de este lado. Bien, entonces acá vamos a quitar todo esto de esta manera. Esta parte de acá sí la dejamos, ya que el lateral va a cerrar acá, estaría bien. La pueden dejar de 4 bloques si quieren, o achicarla a uno de este lado, para que quede como estaba antes. ¿Sí? De esta manera, y acá sacamos todo esto. Ahí, falta uno más. Ahí estaríamos. ¿Ven? Que quede así. Después cuando cerremos toda esta parte del lateral, va a cambiar y le va a dar la forma que tenía antes. ¿Bien? Ahora vamos a hacer una siguiente columna, que también la vamos a hacer toda azul. Por ahora, después, como les dije, vamos a darle la distribución de bloques. ¿Sí? Vamos a hacer la columna de la parte de atrás. Acá la idea es hacerlo un poco hacia adentro, ya que se ve en imágenes que esta barrera de la tercera bandeja en su parte alta no está en la misma línea que las columnas y la pared exterior, sino que las columnas y la pared exterior están como unos bloques más hacia adentro. ¿Bien? Así que acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar el primer bloque, ¿sí? Que sería este de la barrera, lo vamos a dejar como está. ¿Bien? Vamos al segundo bloque, o sea, esta línea de 3 de acá. Le vamos a agregar un bloque más hacia abajo. ¿Bien? Y al tercer bloque vamos a bajar una columna recta por ahora. Igual la vamos a modificar, pero que llegue hasta los bloques de pasto. Bien, va a quedar más o menos de esta manera. La idea es tratar de dar una diagonal en la parte de acá arriba, pero va a ser medio complicado, ¿sí? Por eso trato de armarla más o menos así, ¿ven? Agregar un bloque acá y después la columna para que quede como una diagonal en esta parte. Ahora vamos a ver más o menos. Quiero calcular
¿cuántos bloques tengo desde este punto hasta los bloques de pasto? Porque no me doy cuenta bien dónde tiene la curva, ya que estas columnas que van todo por afuera tienen una parte recta desde arriba hacia abajo, pasan un poco lo que sería la mitad de la columna y hacen como una curva hacia adentro y terminan de bajar. ¿Bien? Pero no sé bien dónde hacer esa curva. Así que vamos a contar acá. Yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 bloques de altura hasta la parte baja de la segunda bandeja. Que podría ser hasta este punto. Porque abajo te armo unos cuantos pisos. Sí, capaz que ese punto está bien. O la podemos llevar todavía algunos bloques más hacia arriba. ¿Por qué no? Vamos a hacer lo siguiente, si no. Yo creo que gran parte de la segunda bandeja es amarilla también en su exterior. No estoy 100% seguro igual, pero vamos a calcularlo más o menos. ¿Yo qué altura tengo? A ver. Tomame ese bloque como 1. Y el último. Tengo 54 bloques de altura. Bien. Vamos a hacer una cosa. Si yo hago 54 dividido 3, me da 18 bloques. Puede quedar bien para hacer las 3 franjas parejas. O sea que serían 1 al 18, 12, 13, 15, 18 acá. Bien, hasta acá sería azul. El 19 ya sería amarillo. Y del 19, que es este, lo volvemos a tomar como 1. Subimos 18 bloques. Hasta acá. Sería también amarillo. Todo ese tramo. Y después, desde acá, lo tomamos como 1. Hasta arriba, tengo 18 bloques también. Bien, ahí ya sacamos más o menos la distribución de las 3 franjas. Tanto azul como amarillo. ¿Sí? Quedaría de esta manera, ¿bien? Más o menos así. La verdad no sé si esto es 100% simétrico y las 3 franjas son iguales. Yo en mi caso las voy a hacer todas iguales, ¿sí? Ahora, a esta columna que tenemos acá le vamos a agregar también su segundo bloque hacia afuera para que quede igual que aquella de adelante. De esta manera, tanto azul como amarillo. Y ahora vamos a probar una cosa. Para darle un poco... Esto capaz que no es necesario, igual acá arriba. Lo puedo dejar así. Si no, tendría que conectar esos 3. No, esto va a quedar raro, así que vamos a dejarlo así, que quede en 2 bloques de altura hasta acá más o menos. Si no, acá y acá puede ser. Sí, ahí estamos. Bien. Ahora, si yo traslado esto hasta adelante, arranco. Bien, me sirve esto porque arranco acá. En la última fila. Ok. Entonces ahora vamos a traerlo más o menos por acá atrás. A ver cómo quedaría. De esta manera. Porque yo le tengo que armar también el cierre lateral como hicimos arriba. A esta parte de acá. ¿Sí? Aunque para hacer este cierre yo me voy a tener que ir algunos bloques más hacia arriba. Así que lo que podemos hacer es que la parte...
A ver cómo hacemos. Que la parte amarilla siga unos bloques más hacia arriba. En sí serían 2 bloques nada más. Mi idea es que la parte amarilla llegue hasta acá. ¿Para qué? Para sobrepasar la última fila 2 bloques como en la parte de acá arriba. ¿Sí? Y así acá armar exactamente la misma barrera. Pero si yo lo paso 2 bloques acá, ahora tengo 20, 18. Vamos a hacer lo siguiente. Básicamente tengo 18, 20 y acá tendría 16. No importa que esta parte, es más, creo que está hasta más o menos así por lo que veo. No sé exactamente, pero creo que la parte de arriba, o sea, la franja azul de arriba es un poco más chica que las otras dos. Así que yo acá tengo 20 bloques, ¿no? En la parte amarilla, sí. Y en la parte azul tengo 18. Bien, vamos a sacar uno amarillo y lo vamos a reemplazar por azul para tener 19, 19 y hacia arriba nos quedarían 16 bloques, ¿sí? Y de esta manera sí puedo armar el cierre lateral de esta segunda bandeja, que lo vamos a armar de la siguiente manera. Básicamente lo mismo que hicimos arriba. Un bloque pegado a cada fila de asientos. Bien, más o menos acá. Ahora vamos a modificar esta columna también. Un bloque pegado a cada fila. 2 hacia arriba. Ahí. A cada una. De esta manera. Vamos a traer esto acá para saber hasta dónde puedo llegar con bloques amarillos. Porque desde acá para abajo tengo que hacer el cambio a bloques azules. Bien. Entonces hasta acá es amarillo. Hasta más o menos este bloque de acá. Bien, ¿ven? Acá va a pasar lo siguiente. En sí no es hasta este, sino que es 2 más por arriba de esto. Tengo 1, 2. Yo esta parte la tendría que hacer amarilla también. O la puedo dejar azul igual y que la forma amarilla sea como hacia abajo. Sí, vamos a dejarla azul porque hacer esta parte amarilla quedaría muy raro, ¿sí? Es más, por lo que estoy viendo, esta columna, la parte amarilla es más chica todavía que en la parte de acá atrás. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar esto. A esta barrera yo le tendría que agregar un bloque hacia abajo. Para que quede de 4 también. Y quede igual que la barrera de la bandeja de arriba, que sería la tercera bandeja. Quedaría algo así. Acá voy a sacar estos bloques. Total, después los tengo que cambiar. Para continuar la barrera de esta parte. Ahí. Ven, y acá ya le voy a dar también el cierre a la salida que tenemos acá. De esta manera. Y podría agregar una más acá. Algo así. Para llegar ya a la línea de la parte amarilla. Esta parte la voy a subir hacia arriba. Ahí, ¿ven? Por acá tendría que subir más o menos la columna. Y acá vamos a hacer lo siguiente. La vamos a hacer sobrepasar este punto de la barrera. Yo creo que 1, 2, 3, 4 bloques estaría bien. Quedaría ahí. La columna sube doble. ¿Ven? Quedaría de esta manera. Y después ese pedacito sí queda azul. ¿Ok? Ahora esta barrera la vamos a llevar. La podemos llevar tanto en 3 como en 4 bloques. Vamos a llevarla en 4 bloques de altura. Hasta esta columna de acá atrás.
¿sí? De esta manera, ¿ven? Hasta conectar con la columna de atrás. Esto del exterior, les voy avisando, para que se vayan preparando más o menos, nos va a llevar bastante. Porque no tengo nada hecho, ¿sí? Lo estoy improvisando con fotos, videos o lo que sea que vaya encontrando por internet, ¿ok? Porque el exterior que yo había armado era el antiguo del estadio, entonces ahora lo estoy cambiando todo. ¿Bien? Ok, vamos a sacar esto y vamos a continuar un poco más para terminar de cerrar, aunque sea esta parte de la segunda bandeja, que la podemos cerrar. A ver cómo la cerramos acá. Básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Desde acá, desde este punto que es donde termina la parte amarilla y volvería a comenzar la parte azul. De esta manera. Tenemos que cerrar como en línea recta, quizás. Es lo mejor. Podríamos sí cerrar en línea recta. O podemos hacer lo siguiente. Vamos a continuar bajando en amarillo. Nada más que van a ser cada vez menos bloques, ¿sí? Porque acá ya estamos en la parte azul. Vamos a armar esta línea recta azul hacia adelante. Y acá vamos a continuar con amarillo. Ven que siga bajando en la diagonal que veníamos de esta manera. Y que cada vez sea un bloque menos. Hasta que lleguemos a tener un bloque amarillo. Y ya el siguiente sea azul. ¿Sí? Que quede de esta manera. Después, acá sería azul. Bien, sería azul. Vamos a continuar la diagonal un poquito más, ya que en esta parte hay como una curva. Después, o sea, continúa esta diagonal que viene desde la parte alta de la segunda bandeja. Hacia abajo hace como una curva y cierra recto después. Bien. Entonces ahora vamos a llevar esto hasta acá, con azul. Después las partes de los huecos y demás lo vamos a ir viendo. Bien. Vamos a hacer así. Vamos a meterle acá uno más. Quede ahí. ¿Sí? De esta manera. Vamos a darle otro más. Y ya el siguiente. ¿Ven? Algo así. Y ya el siguiente sí que vaya recto hacia adelante. Que después vamos a ver más o menos qué cantidad de bloques va a seguir hacia adelante esto. ¿Ok? Quedaría algo así. Básicamente esto sigue hacia adelante y después cierra por acá. Hasta unirse con una pared un poco más baja. Que después se conecta con el bloque de palcos que está acá en la esquina. No el bloque principal, sino el que está acá en cada esquina. Bien, pero eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Ahora esto lo vamos a dejar así. Espero que me puedan ir siguiendo más o menos. Como no hay una medida exacta, yo básicamente no les voy diciendo qué cantidad de bloques poner ni nada. Sino que me tendrían que ir como siguiendo un poco. Igual no es muy difícil. Básicamente es armar tanto la barrera de la tercera bandeja como de la segunda bandeja es de 4 bloques de altura. ¿Sí? Sobrepasa 2 hacia arriba cada línea de asientos y uno por debajo de cada línea de asientos. Más el de la propia línea de asiento son 4 bloques de altura. ¿Sí? Ven que siempre seguimos la diagonal, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Una vez que llegamos hasta esta parte de acá, que termina el sector amarillo, sería, y empezamos con el azul, continuamos 4 bloques más en diagonal hacia abajo, y ya en el quinto seguramente, esto igual no lo tengo decidido, vamos a armar la pared recta que va a bajar después. Bien, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora, en esta parte de acá, yo tengo ¿cuántos bloques entre cada columna? Tengo 24 bloques. Bien. ¿Qué podemos hacer? Porque acá tendríamos que meter 3 columnas en el medio, pero no están exactamente a la misma distancia una columna de la otra. A ver, vamos a probar básicamente. Tengo 24 bloques. 2, 4, 6 en el séptimo. 2, 4, 6 en el séptimo.
2, 4, 6 en el séptimo. No queda mal ahí. Ya que desde, como lo quieran ver, ¿no? Si empezamos desde la columna de afuera, tenemos una columna a X distancia. La siguiente está un poco más cerca, como puede ser acá. Y la próxima columna está a la misma distancia que esta separación de acá. ¿Sí? Espero que ahí se entienda más o menos. Queda muy chico igual esto. Así que vamos a hacer 2, 4, 5 en el sexto de la columna. 2, 4, 5 en el sexto. Y ahora me va a quedar igual. 2, 4, 5. Si yo lo hago en el sexto, me quedan 2, 4, 6 acá. No, va a tener que ser como estaba entonces. 2, 4, 6 en el séptimo. 2, 4, 6 en el séptimo. 2, 4, 6 y en el séptimo. Sí, va a tener que quedar así porque es como les decía. Si empezamos desde acá, o sea, desde la columna de afuera, supongamos que tenemos una columna a 6 bloques de distancia, como está acá. Bien, nos vamos desde el otro lado, desde esta columna de acá, y tenemos que armar dos columnas también a 6 bloques de distancia. Entonces, esta parte de acá nos va a quedar más chica. ¿Sí? Quedaría 3 bloques de separación. Pero en el estadio, en la realidad, también se ve así, como que hay dos columnas que están más juntas que las otras. Bien. Ahora, lo que habría que hacer es levantar cada una de las columnas hasta llegar a la parte de arriba, que sería la tercera bandeja. ¿Sí? Levantamos toda una primer parte azul, el medio amarillo y lo restante azul hasta llegar a la tercera bandeja. Una vez que llegamos a la parte de arriba de la tercera bandeja, lo que podemos hacer con cada columna, ven esta parte que traemos como hacia afuera de la pared exterior, es colocar un bloque menos que en la parte de adentro, para que quede la especie de diagonal que queremos dar como en la realidad. ¿Sí? Quedaría de esta manera. Bien, hacemos exactamente lo mismo con las dos columnas restantes. Bien, una vez que hayamos levantado las tres columnas internas, se podría decir, debería quedarnos de esta manera. Bien, como vieron acá, ya que seguramente lo voy a dejar en cámara rápida, esto de levantar las columnas, lo que hice fue en esta columna pasar lo que es la barrera de la segunda bandeja. No lo corté acá y después lo seguí arriba, ¿sí? Sino que la pasé de largo y acá queda estos tres bloques sobre la barrera. Bien, y después continúa lo restante, ¿sí? Hasta ahora deberíamos tener algo más o menos así. Básicamente son las columnas más que nada y los cierres laterales tanto de la tercera como de la segunda bandeja. Esto es como les dije, nos va a llevar mucho tiempo, me parece, porque como tiene tantos huecos, tantos detalles en lo que es el exterior, y no lo tengo hecho, básicamente no tengo nada hecho de esto, solo tenía la parte, o sea, como estaba pintado anteriormente, que era todo amarillo y una franja azul en el exterior, no era nada más que eso. Ahora nos va a llevar un poco más, ya que básicamente lo voy haciendo a medida que voy grabando los videos, ¿sí? Pero nada, gente, esto fue todo por el capítulo de hoy. Algo que nos va a pasar también es que seguramente avancemos poco en cada capítulo. Aunque después, en lo que son tanto las cabeceras como los laterales, quizás sea un poco más rápido. Porque en ese caso sería solamente decirle las distancias de las columnas y no mucho más, me parece. Pero bueno,
como les decía, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!